Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos una semana más aquí en Últimas Preguntas, un programa al que hoy, si me permite, le vamos a poner título. El mismo título de este libro del que en un ratito hablaremos, La muerte del egoísmo. Enseguida hablaremos con su autor y con alguna de sus protagonistas, pero es que también podemos incluir aquí, en La muerte del egoísmo, esta primera historia que les vamos a contar en Las nuevas miradas. Yo quería trabajar con la gente más necesitada y también un tema muy vocacional, trabajar con gente que estuviera... Y yo pensaba que los refugiados eran unas personas que me podían enseñar los problemas y los retos y la vida y las ilusiones de las personas con problemas de verdad. Me encontré con un pueblo herido interiormente y en el cuerpo, ¿no? O sea, yo estaba destinado a trabajar con discapacitados y la mayoría eran discapacitados de minas, o sea que habían sufrido una amputación o violencia en su cuerpo, ¿no? por la guerra. Y esto, quieras o no, también es un trauma que llevan dentro, o sea, no es solamente el cuerpo, lo llevan dentro. Y mi misión fue y es acompañarles y curar heridas físicas y curar heridas con cariño del corazón, ¿no? El servicio para los discapacitados es un servicio bastante fuerte, que ahora ya lo tenemos para las personas con discapacidad también mental, ¿no? Trabajamos mucho en educación popular, que todo el mundo puede ir a la escuela, que todo el mundo puede estudiar. Y tengo varias empresas sociales de artesanías, tenemos también un café, que damos también comida española, y tenemos un pequeño taller que producimos y sacamos para ayudar a muchas familias. El Cristo, que está diseñado por los mismos discapacitados, es un Cristo que le falta un pedacito de pierna, es el Cristo mutilado, y lo que nos quiere decir es que nuestro Cristo está roto por amor, porque se solidariza con los discapacitados, pero también los discapacitados en su sufrimiento se adhieren al Señor, ¿no? Por decirlo de alguna manera, los discapacitados hoy en su sufrimiento ayudan a salvar al mundo. En este cuerpo de Cristo falta algo, está incompleto. Quiere decir que el cariño de Dios, la misericordia de Dios, la justicia de Dios no llega a todos los sitios. Entonces este Cristo nos está invitando a que el Cristo sea total, a llevar el cariño, la justicia, la misericordia, la compasión del Señor, que nos la mostró Cristo, a todos los rincones. Como les decíamos, la muerte del egoísmo. Este es el título de estas historias, unas historias que Pepe Álvarez de las Asturias ha recogido en este libro. Historias reales y extraordinarias de entrega a los demás. Muchas historias que hay que conocer y que hay que, por ejemplo, leer o acercarnos a ellas a través de esta obra. Pero hoy le hemos pedido a su autor, a Pepe Álvarez de las Asturias, que también nos acompañe un ratito y nos cuente alguna de ellas. Pepe, buenos días. Muy bien, buenos días, ¿qué tal, María Ángeles? Encantada de que estés una vez más con nosotros. Sí, estuvimos hace 2 años, ¿verdad?, aquí con lo que de verdad importa, y volveremos probablemente dentro de unos días. Sin duda, porque se están ya ahí haciendo muchas cositas, ¿verdad? Sí, Con sí, muchas más en lo que de verdad importa. Afortunadamente. Sí, así es. Bueno, pues al final todo tiene que ver con historias reales relacionadas con los valores y en este caso con la generosidad, el altruismo, con la bondad, con el amor, en definitiva. Es decir, todo lo contrario al egoísmo, que hay que matarle, como dice este libro, ¿verdad? Sí. Y sí, lo importante son 2 cosas. Una, que son historias reales, porque si no hay muchos libros de autoayuda ahora que cuentan teorías, que cuentan frases y que te dicen pensamientos, pero estos son historias reales, de gente real. Y lo segundo es que hay gente muy cercana, muy normal, hay gente dedicada, como hay misionero, mi primo Christopher Harley o Madre Teresa, pero hay gente absolutamente normal y cercana, como el pobre de mi esquina, o mis sobrinas, María y Rocío, o familias que he conocido, que son, pues eso, personas que viven la generosidad en el día a día.
Pues has hablado de tus sobrinas, es que están aquí dos de ellas, porque tienes muchas más, pero dos de estas sobrinas que también tienen cosas importantes y bonitas que contarnos. María Gortázar y Rocío Güell, buenos días. Buenos días. Buenos días. Gracias también por acompañarnos. Ahora veremos por qué estáis aquí, porque tenéis también una historia interesante que contarnos. Es muy difícil encontrar, o antes de ponernos a buscar a estas personas, Pepe, dinos dónde están. Están en el piso de arriba, están en la esquina, están en el supermercado, están en internet también, porque hay de otros países. Están por todas partes. ¿Sabes lo que pasa? Que priman más las noticias malas, el negativismo, y estas personas que lo que hacen es transmitir valores, dar ejemplos de vida reales, importantes y valiosos, pues no son noticia. A veces en internet se convierten en virales, como por ejemplo pasó con el equipo Hoyt, con Iron Man, el llamado Iron Man, padre y un hijo. El hijo tiene parálisis cerebral, es casi totalmente paralizado, y empezaron a correr maratones. Y luego Iron Man, con el hijo a cuestas, porque él descubrió que la cara de satisfacción que tenía su hijo al correr un maratón, y sobre todo con su padre, era algo inmenso. Y entonces han corrido como 1000 maratones. Pues esa historia la descubrí en internet, ¿no? Pero están alrededor de nosotros todos los días. Has dividido el libro en 4 grandes bloques, sí, podríamos decir. Uno que tiene que ver con familias, otro con jóvenes, otro con esos ángeles anónimos y los top. ¿Quiénes son cada uno? Pues familias, porque es la base de todo. Yo soy de los que piensa que la familia es la base de la sociedad. Por eso lo de romperla es un absurdo, es una especie de suicidio. La familia es donde hemos aprendido los valores, especialmente nosotros, nuestros padres, los abuelos de Rocío y María, que nos han transmitido esos valores siempre, pero no nos han transmitido de palabra, nos han transmitido de acción, de hechos. ¿Sabes? Siempre he dicho que este libro son personajes que no hablan con frases hechas, sino que hablan con hechos. Y nuestros padres han sido siempre un ejemplo de generosidad, de entrega a los demás, una causa detrás de otra, y además silenciosas, con naturalidad, sin alardes, y eso lo hemos visto y lo hemos mamado en casa siempre, y mis sobrinos en general lo están viendo también. Y por eso hay tantas familias. La familia, decía Madre Teresa, que el amor empieza en casa. El amor, la generosidad, la causa empieza siempre en casa, y es a donde primero tenemos que llegar. ¿Vale? Y a partir de ahí, todo lo demás. Por eso hay tantas historias de familias. Luego los jóvenes. Pues los jóvenes, porque estamos acostumbrados a recibir noticias malas de los jóvenes permanentemente. Que si el niní, que si el paro, que si el gamberrismo, el descontrol, que si no tienen valores, etc. Hay millones de jóvenes que tienen valores, lo que pasa que no salen en los telediarios, no salen en los programas, salvo excepciones como este, no salen en los libros, en los periódicos. Y es una pena, porque son los jóvenes que realmente van a levantar todo esto. Y hay millones de voluntarios en todo el mundo. En España tenemos muchísimos jóvenes en los colegios, en las universidades, que hacen voluntariado fuera y dentro de España, porque las causas están aquí también. Y son un auténtico ejemplo para nosotros, los mayores. Están los ángeles anónimos, que es gente que se dedica a los demás más tiempo del habitual, aunque tengan su trabajo, pero tienen una dedicación especial, o han realizado acciones muy importantes, hay algunos protagonistas, pero lo mismo, sin alardes, sin decir, yo he hecho esto, quiero que me lo reconozcan. No, simplemente lo haces, tienes una causa en la que crees. Y sin darle mayor importancia, además. Y lo haces, pues eso, como decía Gino Bartali, el ciclista que salvó a 800 judíos, y que no se supo que lo había hecho hasta años después de su muerte, porque no se lo dijo a nadie. Una vez le preguntó a su hijo, en plena Segunda Guerra Mundial, y le contestó, porque es lo que hay que hacer. Y no hay más. Y lo mismo Jacobo Parajes o Jaime Caballero, que pues eso, que nadan uno por los enfermos de ELA, eso que ha estado tan en boga este año, estos últimos meses, pero él nada por ellos desde hace muchos años, hace unos recorridos salvajes, pero salvajes en los que se juega el tipo literalmente, y recauda no solo fondos, sino también visibilidad para esos enfermos, ¿no? Mucho más que echarse un cubo de agua.
Y Jacobo lo mismo con los niños con síndrome de Down o con leucemia, ¿no? Al final son personas normales y corrientes que dicen, tengo que dar algo a los demás. ¿Y cómo lo hago? Pues hay 1000 formas de hacerlo, ¿no? Y por supuesto los top, ¿sabes? El misionero Christopher Harley, que es primo mío y tío de Rocío y de María, que estuvo en República Dominicana jugándose la vida literalmente también durante 9 años, porque luchó por los esclavos haitianos en contra de los señores del azúcar. Estuvo aquí además contándonoslo un día. Sí, y es un fenómeno, tío, y ahora está en Etiopía, lleva 4 años en Etiopía, en una zona muy conflictiva, y tal, está Madre Teresa, por supuesto, que es como top, Víctor Frankl, que estuvo en el campo de concentración y que creó una corriente de psicología importantísima, que es la que da sentido al sufrimiento, ¿no? El hombre en busca del sentido es su libro famoso. Y Sor Tripi, Sor Mariluz Ibarz, que además del otro día descubrí que mi suegro la conoce personalmente, que lleva 30 años recorriendo las cárceles de España, dando consuelo a los presos, a los que quieran consuelo religioso se lo da, y a los que no simplemente les pone el hombro y que le cuenten. Ella escucha, no juzga, solo escucha. Y la llaman Sor Tripi porque el subidón que te da escucharla a ella no se lo ha producido a los presos ninguna otra droga, ¿no? Entonces, por eso la llaman así. Y no sé, hay un montón de historias maravillosas. Lola Bogas, que es una profesora que se quedó ciega después de 25 años trabajando en un colegio, en Vallecas, en una zona pobre de Madrid, con niños muy conflictivos, pues se quedó ciega. En 5 meses había perdido la visión total en los 2 ojos. Y decidió seguir enseñando. Y enseña en ese colegio, de otra manera, colabora con ellos, y en la 11. Especialmente a los niños que llegan ciegos, pues les da un poco de apoyo psicológico y porque tiene mucha confianza en ella y tal. Pues una persona muy especial. De las que está el mundo lleno. Me imagino que lo difícil a lo mejor ha sido no encontrarles, sino hacerle hueco en el libro a todos los que querías, ¿no? Se habrán quedado para muchos más, afortunadamente. Y es más, escribiéndolo vas conociendo a más gente, claro, vas conociendo otros casos. Y afortunadamente, como he escrito 3 libros parecidos, porque están Lo que de verdad importa uno, el 2, que lo acabo de terminar ahora, y La muerte del egoísmo, pues al final son muchas historias reales de personas que han superado una situación límite o que han, como en este caso, que han dado su vida por los demás o parte de su vida por los demás. Que no se miran tanto el ombligo, que es un poco lo que hacemos en esta sociedad, y que lo que hacen es pensar un poco en el de al lado. O como decía Zilda Arns, que es otra de las top, una pediatra que salvó a 1 millón de niños de Brasil morir de hambre, como decía Zilda Arns, hay que mirar más abajito. Nos estamos acostumbrados, sobre todo estamos acostumbrados a nuestros jóvenes a decirles tienes que mirar arriba, tienes que tener ambiciones, tienes que superarte, ¿vale? Eso está muy bien, ¿vale? No hay que conformarse, pero sobre todo tienes que mirar abajo, tienes que mirar al de al lado, y es lo que no miramos nunca, siempre nos comparamos con el de arriba, y así nos va, pues es que yo no tengo esto, yo no tengo lo otro. Nuestros hijos pequeños que están también en esos valores, por mucho que tú intentes acostumbrarles, ¿no? Que es un poco también lo que decíamos de la familia, que hay que hacerlo y hay que decirlo y hay que dar ejemplo, porque somos sobre todo ejemplo, el espejo en el que se miran, y eso a la larga se te queda. Yo de joven, cuando tenía la edad de María de Rocío, no pensaba como ellas en los demás, ni hacía voluntariado ni nada. Estuve en Lourdes alguna vez y poco más, pero luego todo se arregla porque tienes esa base que te han dado tus padres o tu entorno familiar. Por eso es tan importante la familia. Eso siempre permanece, es cierto. Bueno, pues que nos cuenten María y Rocío por qué están aquí. Vosotras habéis hecho muchas cosas. Os habéis ido, en el caso de Rocío, a África, en el caso de María, a Camboya. Sí. Pero también habéis hecho cosas cerquita. Y más que hacer, yo diría, habéis vivido y habéis contribuido a poner vuestro granito de arena en esta vida en la que también habéis recibido muchos granitos de arena, porque esto es lo bueno, ¿no? Contadnos un poquito de vuestra vida. Pues, bueno, un poco cuando el tío Pepe nos dijo que quería pues, incluirnos en un capítulo del libro, claro, nosotras comparado con el resto de protagonistas que hay en el libro, en el fondo no somos, o sea, nuestras vidas, gracias a Dios, pues bastante, mucho menos complicadas de las que
el resto de protagonistas que aparecen ahí. Pero al mismo tiempo, hablándolo Rocío y yo, veíamos que al final es no un ejemplo, porque no somos ejemplo de nada, pero es un testimonio para gente de nuestra edad, porque nosotros somos, no sé, bastante normales, pero no sé, que realmente que se puede ayudar y que vale, que es verdad que nosotros nos hemos ido a África, nos hemos ido a Camboya, pero que también hemos hecho voluntariados aquí, que la gracia no está en hacer grandes cosas, no es irte a lo extraordinario, es hacer pues pequeñas cosas, hacer cosas ordinarias, hacerlas grandes. Entonces, bueno, yo en mi caso estuve en Camboya con una ONG francesa que se llama Por la sonrisa de un niño, que su labor principal es sacar a los niños de los basureros pues, principalmente en Phnom Penh. Y bueno, tú te fuiste... Yo estuve 3 veranos en Benín, que es un país muy chiquitito de África que no conocía hasta que me tocó ir. Y bueno, mi caso fue completamente distinto al de María, porque no iba a hacer algo en concreto, sino yo iba a través de la Iglesia Católica a ayudar a los misioneros en sus distintas misiones a lo largo del país en lo que necesitasen. Entonces, pues ha sido 3 veranos ir allí y cada vez hemos hecho cosas distintas, ¿no? Pero bueno, también, pues eso es lo que tú decías, no se queda solo en ir, me limpio las manos, me quedo con la conciencia tranquila, ya he ido 5 semanas y ya soy bueno, ¿no? Sino que al final, cuando uno es consciente de todo lo que se aprende y de lo que recibe cuando está allí, no puede llegar a casa y no hacer nada, ¿no? Porque los niños siguen ahí, las mujeres a las que ayudas están ahí, y entonces pues, es que en España hay millones de cosas por hacer, ¿no? Y sí que es verdad que surgió pues, la idea de crear un grupo entre gente de nuestra edad, pues, o que fuese a dar bocadillos a los mendigos pues, un día a la semana, o hay otro grupo que también están yendo a cárceles. El nuestro en concreto íbamos a residencias de ancianos y a orfanatos o a casas cuna una vez al mes, y luego pues siempre en verano pues, sacar una semana o lo que sea para ir a algún pueblo de España más olvidado a estar con los ancianos, a ayudarles en lo que necesitasen, y tú también en España has hecho, ¿no? Sí, o sea, al final pues eso, te buscas, o sea, que no hace falta irse a sitios que estén muy lejos, sino que también, pues en mi caso, pues el centro de Honor Ione, que además está aquí al lado, de discapacitados, yo que sé, comedores sociales, residencias de ancianos, pero es que al final, o sea, no es donde lo hagas, sino la actitud que tengas frente a eso. ¿Y por qué lo hacéis? ¿Qué os mueve a hacer esto? Porque, vamos, podíais estar tan tranquilas en vuestra casa, algún veranito, como habéis dicho, pues alguna salida así que pudiera limpiar la conciencia. Es que no se trata de eso, ¿verdad? Es más la experiencia y que quieres repetir, porque al principio cuando, pues eso, yo lo primero que hice, pues venga, algo grande, me voy a Camboya, y piensas incluso que qué buena soy porque renuncio un mes de mi verano, que joder, para los estudiantes es sagrado el mes de verano, y en vez de salir o beber o lo que sea, pues qué buena soy que me voy, joder, pues encima a Camboya, y me voy con los niños más pobres, y luego yo en mi caso estaba con discapacitados, pero claro, llegas ahí y te chocas con una realidad que es completamente distinta, porque te tienes que enfrentar al calor, a los mosquitos, a una comida que no es la que tu cuerpo está acostumbrado, por tanto, a infecciones. O sea, además, yo tuve los pies fatal las 5 semanas que estuve en Camboya porque se infectaban todo el rato, entonces parece una tontería, pero yo me veía limitada al andar, que es algo súper tonto, pero que yo no podía andar, o sea, me dolían los pies al andar. Entonces te ves limitada físicamente y luego además te sientes impotente porque lo que decíamos antes, tú no vas a cambiar la realidad de esos niños en un mes, porque no vas a cambiar su mundo y pretenderlo es absurdo. Claro, entonces como que te das un choque con la realidad y dices, entonces, ¿para qué he venido? Yo creo que cuando estás ahí, pues siempre está ese proceso, ¿no? Llegas muy ilusionado, te das cuenta de tus limitaciones y no estamos muy acostumbrados con nuestra edad a parar, porque todo, yo creo que bueno, el ritmo que llevamos aquí es el activismo ese, ¿no? Y ahora estudia, y ahora sale, y ahora aprovecha, y ahora vete de viaje, y ahora ahorra, y ahora compra, ¿no? Y entonces cuando te ves bueno, y sobre todo porque yo creo que aquí vivimos a metas, ¿no? Lo que decías tú, tío Bebe, que somos currículum, somos objetivos, intelectuales, estudiamos para, trabajamos para, vivimos como hacia el futuro y llegamos, y no estamos acostumbrados a fracasar porque al final pues tenemos de todo, no tenemos problemas, ¿no? Y una vez allí,
yo creo que ha sido de los primeros momentos de mi vida en los que me he parado y he dicho, oye, ¿y ahora qué? O sea, ¿y por qué no puedo todo lo que me propongo? ¿Y por qué soy peor? O sea, peor no, pero ¿por qué soy más débil físicamente que ellos? ¿Y por qué aguanto menos el sufrimiento, ¿no? Y entonces, claro, te planteas estando allí o estando en cualquier voluntariado en España donde lo hagas, decir, bueno, ¿y entonces ahora qué? Si yo no puedo hacer nada por ellos, pues ¿qué es lo que voy a hacer, ¿no? Entonces yo creo que es como una doble cara. Por un lado, tú dices, pues ya que estoy aquí voy a hacer lo que tengo que hacer, ¿no? En cada momento lo que toca. Entonces, si me toca recoger a un niño del suelo que está llorando porque sus cuidadores están, pues en África, por ejemplo, a lo mejor había 2 cuidadoras para 60 niños. Ellas no dan abasto. Entonces, pues si yo puedo ocuparme de abrazar a ese niño en ese momento, ¿no? En las cosas pequeñas, hacer lo que tengo que hacer en ese momento sin preguntarme cuál va a ser la repercusión de eso. A lo mejor el niño ni se acuerda en un futuro, ni me lo va a agradecer. Hay una frase en el libro que a mí me encanta y es un poco la base de todo esto, que es: cualquier acto de bondad, por pequeñito que parezca, tiene consecuencias inabarcables. No sabes tú, esa sonrisa, ese abrazo, esa conversación que le has dado al mendigo, en vez de pasar y simplemente soltar una moneda sin mirarle a la cara. Y porque yo sí lo sé, yo sé lo que es hablar con él, darle conversación. Cuéntanos esa historia. Tenemos muy poquito tiempo, Pepe, pero es que a mí hay muchas historias del libro que me han llegado, pero esa de ese señor que estaba ahí en la esquinita de tu casa. Pues Javi es un personaje que desde los 7 años, porque vivía al lado donde vivimos ahora, donde vivía mi mujer de pequeña, desde los 7 años está vendiendo Kleenex en la misma esquina. Es un gitanillo, muy simpático, muy abierto, todo el barrio le quiere un montón. Yo llegué de nuevas a él hace unos años. Y entonces pues te paras a hablar con él y te cuenta. Y un día, en Navidad, me acuerdo que me dijo... No, más allá de Navidad. Me dijo, Pepe, que estamos embarazados. Él estaba enganchado a la heroína, salía, entraba, metadona, heroína, se le veía en la cara si estaba más gordo o más delgado. Y tenía una compañera, vivía entre cartones ahí en la esquina y que estaba embarazada ella. Y digo, joder, qué buena noticia. Sí, porque además vamos a tener a la niña, porque en el centro social le dijeron que abortara, por supuesto. Y digo, ¿cómo vas a tener a la niña tú y esta? Pues si sois dos rastras de... Y digo, pues estás hablando de mi hija. Y yo me cabré, Pepe, me dijo. Y entonces la tuvieron. Y consiguieron ayuda, tenían que salir de la droga, tenían que salir de los cartones. El párroco de al lado les consiguió una casa de protección, que ahora tienen que pagar el alquiler. Entonces la gente, en vez de darle 2 euros por los Kleenex, pues ya le daba 5 o 20 para que comprara ropa, le regalábamos pañales, la cuna, ropita, lo que fuera, ¿no? La verdad es que el barrio se volcó. Y la niña nació el día de Navidad. Mira, no podía nacer otro día. Buen signo. Sí. Se llama Daniela y acaba de cumplir, creo que 4 o 5 años, ya va al cole. Hay una foto de Javi y Daniela en el libro. Y me pareció una lección. Es decir, yo no tengo nada, vivo entre cartones, pues estamos hablando de la vida de un ser humano que además es mi hija. O sea, que nosotros también tenemos derecho a tener un poquito de amor y a tener una familia, ¿no? La suya estaba totalmente destrozada, el padre drogadicto que les dejó hace muchos años, la madre se fue con otro y todos los hermanos pues se buscaron la vida. Y yo creo que es un ejemplo, ¿no? que es un poco la idea de este libro, que sirva de inspiración no para pensar, sino para actuar, para hacer cositas pequeñas, grandes o medianas, según cada cual. Claro, yo me quedo un poco con lo que decían también María y Rocío, que igual muchas veces nos frenamos porque decimos, ¿y qué voy a hacer yo? ¿Y voy a ser capaz de cambiar el mundo? Pues para eso mejor me quedo porque obviamente no soy capaz. Sí. Pero a lo mejor dando ese abrazo a ese niño, como nos decían ellas, o sirviendo un vaso de agua a alguien que en ese momento tenía sed, pues hemos puesto nuestro granito de arena. A un anciano que están súper abandonados en España, ¿sabes? Acompañarle, darle conversación o escucharle, porque tiene muchas cosas que contar y que enseñarnos, ¿no? Hay un capítulo especial también para los ancianos. Pues merece la pena que profundicemos un poquito más en este libro, La muerte del egoísmo. Es posible, desde luego que es posible, y estos son solamente algunos de los ejemplos. Seguro que entre todos los espectadores o de Últimas Preguntas de aquí, del resto del mundo, nos pusiésemos, haríamos una biblioteca enorme porque todos conocemos, desde luego, muchas historias. Pero Pepe nos ha contado estas. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros.
María, Rocío, gracias también por este tiempo. A ti, muchas gracias. Por habernos acercado a estas historias que son reales, pero a la vez extraordinarias. Historias que si nos ponemos a buscar entre todos los espectadores, con mirar solamente un poquito a nuestro alrededor, seguro que no escribiríamos un libro, sino una biblioteca entera con historias de generosidad. En este caso nos quedamos con estas, la muerte del egoísmo. Gracias a todos por este tiempo que nos han dedicado y la semana que viene, si lo desean, más.